Estamos desarrollando el encuentro de diálogo social. Buscar mecanismos para establecer unas estrategias de fortalecimiento para el diálogo social. No es importante, es fundamental que entre organizaciones sindicales compartamos experiencias. Ni más ni menos. Y es importante que sepamos que las del otro lado del Atlántico tienen apoyo en el otro lado del Atlántico. Tenemos en la mesa principal al compañero Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical, al compañero Francisco Alfonsín, Comisiones Obreras de Andalucía, al licenciado Walter Seymour, Consejo Nacional de la Empresa Privada, a su excelencia, ministra Marcoa Concepción, ministra de Desarrollo Social de Panamá. Para dar formal inicio inaugurado a este evento, vamos a conceder la palabra al compañero Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Estamos en un escenario en donde los conflictos parecen agudizarse y donde es necesario que las contradicciones puedan ser superadas a través de las mesas de concertación, a través de las mesas de diálogo, a través del debate y la lucha de argumentos y no de confrontaciones directas. Sabemos que hay contradicciones importantes entre el capital y el trabajo, por ejemplo, pero eso no impide que en diferentes escenarios nos sentemos en la misma mesa a fin de debatir los puntos en los que podemos llegar a los acuerdos necesarios. Agradecemos fundamentalmente a los compañeros y compañeras de Comisiones Obreras de España, que desde el otro lado del océano han venido a mostrar solidaridad. Solidaridad en el sentido de construir o aportar en la construcción o el reforzamiento de los procesos de diálogo para la construcción y desarrollo de países más democráticos. Lo que hoy nos ocupa aquí es la forma y los contenidos de cómo las contrapartes tienen que entenderse y de cómo, en un diálogo que tiene que ser bipartito, evidentemente, entre empresarios y sindicatos, pero tiene que ser también, tiene que tener un aspecto tripartito, donde el gobierno regule, donde acerque posiciones y donde consagre los acuerdos en medidas políticas y legislativas para que no sean vulneradas y para que el propio Estado juegue su papel de regulación, de representación y del Poder Ejecutivo para conseguir todos aquellos acuerdos y aquellas medidas que favorezcan de manera general tanto a los empresarios como a los trabajadores. En nombre del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, quiero agradecerles por la invitación extendida a este importante evento, el cual es una muestra clara que como sociedad tenemos valores para la inclusión, el respeto a la diversidad de ideas y, por lo tanto, lo necesario para una cultura de diálogo social. Y es que el diálogo social solo puede darse en la medida que equitativamente y en condiciones de igualdad se encuentren debidamente representados los interlocutores sociales. Realmente creo que esto es un encuentro que debe continuar permanentemente. Tenemos que promover y seguir incentivando ese diálogo tripartito en la cual todos los sectores, desde nuestros roles, podamos contribuir para alcanzar un mejor desarrollo humano para nuestra población. Este país es un país de gente noble, es un país de gente trabajadora, hombres y mujeres. Nos levantamos muy temprano para poder poner nuestro grano de arena al servicio de este país y el sector sindical, las mujeres y hombres del sector sindical han tenido una lucha permanente por proteger los derechos de las mujeres y hombres en este país. Y yo quiero reconocer públicamente que ese esfuerzo será respaldado por el equipo gubernamental porque tenemos que alcanzar una sociedad más justa e inclusiva. Primero tiene que haber un entorno democrático y de confianza institucional. Ya lo dijo Walker hace un momento, la confianza institucional es fundamental. Segundo, tiene que haber un pleno ejercicio de la libertad sindical. Sin libertad sindical no hay diálogo social, sin libertad sindical no hay democracia. Tercero, tiene que haber organizaciones sindicales y organizaciones de empleadores fuertes, representativas, independientes y autónomas. Tiene que haber voluntad política, esto es muy importante, sin voluntad política el diálogo social puede incluso ser un ejercicio vano, vacuo,
que no lleve a nada y que más bien desgaste a los actores, incluso los desmovilice para acudir a las mesas de diálogo. La voluntad política es clave para que exista un compromiso con ese diálogo social y implica también una responsabilidad social de los actores que participan en el diálogo. Otro factor muy importante es la competencia técnica. Es muy importante que los actores estén bien preparados para enfrentar desde un punto de vista técnico y riguroso los problemas que se van a presentar y que vamos a tratar de resolver. Tiene que haber transparencia informativa, eso es muy importante. Muchos diálogos fracasan porque no la hay. Y además tiene que haber capacidad de seguimiento de los acuerdos. Hay que tener en cuenta que los mecanismos de decisión en su conjunto y los procesos de diálogo tienen que ser transparentes para la ciudadanía. Si no son transparentes para la ciudadanía no le va a dar el apoyo a esos procesos de diálogo. Y entonces acaba siendo diálogo de cúpulas sin contenido en relación al conjunto de la población y las bases sociales. La OIT habla, el convenio ratificado por Panamá, el convenio 100, habla sobre igual paga por igual valor. Y este tipo de revisión de puestos pondera el valor de los trabajos, pondera el tipo de competencias que se necesitan y cómo son valoradas. Panamá cuenta con una gran legislación, incluyendo la ratificación de los convenios sobre equidad. Pero yo les voy a hablar primero sobre la negociación colectiva, las discusiones a nivel de empresa. Y voy a hablar sobre 3 temas, porque son los 3 temas donde hay más negociación colectiva, hay más acuerdo a nivel de empresa, que tiene que ver con la igualdad salarial, el balance de trabajo y familia y el acoso y violencia de género en el lugar de trabajo. Panamá tiene una brecha más chiquita que el promedio, en parte porque la brecha en Panamá, les voy a decir, es en los deciles de ingresos más bajos. Cuanto más pobre es la gente, cuanto menos ingresos tiene, más grande es la brecha. Eso es distinto, por ejemplo, a algunos países de Europa. En Europa hay menos brecha a nivel de la gente más pobre y una brecha más grande según uno va subiendo en el decil de ingresos. Pero aquí, como hay mujeres educadas y mujeres más educadas que los hombres, la disparidad es distinta. No se debe negociar la ley. La equidad de género en Panamá y en toda América Latina es la ley. Entonces, la negociación colectiva debe ir más allá de la ley. Y lo que debe hacer el sindicato es asegurar que por lo menos la ley se cumpla. Y en la negociación debe ir más allá de la ley. Se los digo porque la gente a veces negocia que se cumpla la licencia de maternidad, que se cumpla el salario, lo que dice la legislación sobre acoso laboral. Si vamos a hacer un acuerdo de acoso laboral, tiene que ir más allá de la ley. Los trabajadores tienen la representación más baja de las mujeres. Hay un movimiento de crear cuotas en los directivos empresariales, como ha pasado en Panamá. Pero eso es un tema un poco de representación. Hay países que han creado legislación que los obliga a hacerlo a nivel sindical. Y cuanto más mujeres hay en el Parlamento, más posibilidades de que eso pase. Pero entonces, ¿no sería mejor tomarlo en cuenta voluntariamente y que sea algo que salga del movimiento sindical? Fomentar la paridad en las instituciones sindicales, en los sindicatos. ¿Cómo puede el diálogo social responder los problemas de la riqueza, el trabajo y las condiciones sociolaborales? Bueno, son los actores sociales precisamente quienes pueden determinar cuáles son las distintas necesidades que se dan. Y efectivamente yo he tratado de resumir algunos aspectos que son necesarios para ellos. Uno, como lo he dicho, establecer metas comunes. 2, superar la desconfianza. 3, ayudar o apoyar a mejorar la gobernabilidad. Y 4, pues fortalecer el diálogo social, sectorial, nacional. Y eso se logra solo a través de este tipo de encuentros, a través de este tipo de debates en el cual yo agradezco mucho que se nos haya tomado en cuenta
en la participación, porque no puede haber diálogo social de una de las partes. Panamá es un país de diálogo social. No tengo las cifras actualizadas, pero por lo menos al 2017 se habían negociado 266 convenciones colectivas, de las cuales 166, más del 50%, eran por la vía directa, desde el punto de vista entre trabajadores y empresa privada. Díganme si eso no es diálogo social. Finalmente, la intervención en arbitraje fueron 36. No sé cómo habrá cambiado eso entre el 2018 o 2019, porque lo veía con base a un informe de la OIT. Y al final del día, eso es un ejemplo de que entre empleadores y trabajadores podemos sentarnos a conversar de forma directa. Para nosotros desde Comisiones Obreras, desde nuestros orígenes, el binomio presión-negociación es lo que nos ha llevado a ser unos firmes convencidos de la necesidad y de la utilidad del diálogo social. ¿Con qué experiencias contamos y cuáles han sido los resultados? Me vais a permitir que ponga 3 ejemplos concretos en el entorno de lo que conozco lógicamente, que es el entorno español, ¿no? El primero es el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que es el acuerdo marco estatal que firman Comisiones Obreras y UGT con las grandes patronales de COE y SEPIME. No es un acuerdo, digamos, de obligado cumplimiento, pero sí establece una serie de recomendaciones claras que deben de inspirar en cascada todo el resto de la negociación colectiva. Con la reforma que he mencionado antes del Partido Popular del año 2012, uno de los elementos más lesivos de esa reforma fue darle prioridad al convenio de empresa frente al convenio sectorial. Es decir, si firmábamos un convenio de hostelería para la provincia de Sevilla, pues podía venir un hotel, firmar su propio convenio de empresa y en elementos como el salario o el tiempo de trabajo, el convenio de empresa se aplicaba con prioridad al convenio sectorial. Eso ha promovido y ha propiciado que la cadena de externalizaciones en España desde el año 2012 se ha incrementado de forma exponencial, hasta el punto de precarizar las condiciones laborales en torno a un 50% en colectivos completos, ¿eh? Y el otro ejemplo, y ya con esto termino mi intervención en este primer bloque, se refiere al sector financiero. La reestructuración del sector financiero en España a través de la fusión de entidades bancarias y de la adaptación de las entidades bancarias a las nuevas tecnologías, reto que tenemos por delante, amplio reto, ¿vale?, de esa transición digital, ha provocado la salida del sector de 90.000 trabajadoras y trabajadores. Una parte muy importante, porque el sector antes de la crisis podríamos estar hablando de 250.000 personas. Pues la salida de 90.000 personas es un porcentaje más que significativo. Ha sido el diálogo social y la negociación colectiva la que ha permitido que en la mayoría de las situaciones esa salida hayan primado la voluntariedad de las personas a la hora de adscribirse a las medidas pactadas, protegiendo un importante porcentaje de sus salarios y, sobre todo, protegiendo las prestaciones públicas como la prestación para la jubilación. Y las condiciones que hemos pactado en esos procesos de reestructuración han permitido, repito, que siendo lamentable ya de por sí y por definición la pérdida de 90.000 puestos de trabajo, al menos hayan sido lo menos traumáticas posible. Y hayan sido ordenadas y, repito, dando un alto porcentaje del valor de la voluntariedad a la adscripción de esas medidas. Creo que la relación entre el diálogo social, el trabajo decente y la democracia es indisoluble y ha quedado más que claramente de manifiesto. No cabe duda de decir que la buena salud democrática se mide, entre otras cuestiones, también por la paz social. Y no sé quién lo comentaba esta mañana, si aquí el compañero Walker o la ministra. Alguien lo comentaba. Y es exactamente así, porque esa es la muestra clara de que somos capaces de sentarnos, analizar, proponer, debatir, acordar medidas y acciones que contribuyan al bien común. Nosotros en esta última década, por poner un ejemplo de nuestra tierra, ¿vale?, y de forma lamentable, porque no tiene otro nombre, hemos tenido una pérdida grande en lo que era el diálogo social. Prácticamente se rompió, entendiendo el diálogo social como esa participación, ¿vale?, en lo que el compañero ha comentado,
como la negociación colectiva, tanto en el seno de las empresas como en la tripartita, ¿vale?, que ya habéis ido comentando. Tenemos una situación de precariedad altísima en España y en la cual, efectivamente, y yo creo que redundaré más en el siguiente panel, las mujeres hemos sido las más perjudicadas de todas. Tal cual llegó la crisis, fuimos expulsadas de nuevo al hogar. Fue una justificación perfecta para devolvernos al hogar. Y cuando hemos empezado a volver, hemos vuelto en unas condiciones de precariedad absoluta. En unas condiciones que tenemos un 40% de temporalidad. Recuperar, por tanto, el diálogo social ha sido importantísimo, ¿vale? Lo digo porque es algo muy reciente que hemos conseguido después de toda una década de paralización del diálogo social. Muchas empresas no están cumpliendo el acuerdo de negociación colectiva. Es nuestra responsabilidad, como representantes de las trabajadoras y los trabajadores, hacerlo cumplir. Porque revertir la reforma laboral, recuperar el trabajo decente, depende en gran medida de esta realidad. Diálogo social no es igual a paz social. Porque si tú no cumples lo acordado, lo que hemos visto, lo que hemos hablado ahí, yo voy a salir a la calle y te voy a denunciar y voy a decir que lo estás haciendo mal y que tú no me estás citando. Desde esa foto hasta hoy no nos ha citado ni un solo consejero ni consejera a nadie, a ninguna de las mesas en que participamos. Nosotros entendemos que como representantes de las trabajadoras y los trabajadores tenemos que estar en todos los ámbitos, en lo económico, en lo laboral, en lo social, en la formación, en la educación y en la salud. Y así estamos y así exigimos. En efecto, hay una relación de diálogo para discutir y debatir la productividad. Anteriormente siempre se había dicho que los sindicatos, en el caso de Panamá, rehuíamos a un debate de la productividad. De pronto, no es que rehuyamos al debate de la productividad, sino al enfoque, o no rehuimos, aportamos un nuevo enfoque, un enfoque diferenciado sobre el tema de la productividad y la relación con la distribución efectiva de la riqueza. Pero un trabajador o una trabajadora que enfrenta el drama familiar de dónde quedan los hijos y las hijas cuando van a laborar, difícilmente se enfoca en la productividad. Por lo tanto, cuando estamos hablando de productividad, estamos hablando no solamente de la intensidad del trabajo, sino de condiciones óptimas, condiciones favorables a que realmente se incremente la producción o el incentivo de los trabajadores y de las trabajadoras. Otro elemento que nosotros consideramos fundamental de abordar entre los sectores es, por ejemplo, el fenómeno de la tercerización. El fenómeno de la tercerización o de la subcontratación ha sido planteado y sustentado por el sector empresarial en el sentido de hacer más eficiente la forma de organizar el trabajo y la forma de obtener eficiencia productiva. Pero ha sido traducido en muchos sectores o en muchas empresas como un mecanismo de evasión de los contratos colectivos y se constituye, como ya se ha dicho aquí en algunas ocasiones, en competencias desleales. En cuanto al salario mínimo, desde 1959 hasta la fecha solamente han habido 4 acuerdos. Sin embargo, esos 4 acuerdos han sido valiosos porque si bien no han sido tantos, las ocasiones en las que hemos podido llegar a un acuerdo han significado un reforzamiento del compromiso de las partes. ¿Qué ocurre cuando el patrón es el gobierno? Y en efecto, un claro ejemplo de esa condición fue la famosa Ley de Derechos Colectivos del Sector Público, que aunque fue un acuerdo tripartito, el gobierno dilató tanto su presentación que cuando llegó al legislativo ya no contaba con la mayoría legislativa necesaria para que fuera aprobada y el proyecto hasta allí llegó, hasta el segundo debate, creo que ahí murió, cambió la legislatura y bueno, ha quedado estancado esa iniciativa. Todos hemos estado discutiendo en algún momento la posición del salario mínimo. Sin embargo, el diálogo social tiene una puerta de entrada, que es el respeto
de todas las partes, sin traumas, sin llegar a contradicciones fundamentales, porque yo creo que aquí todas las partes tienen una posición, que es echar el país, Panamá, hacia adelante. Nosotros no podemos pensar que vamos a echar el país, Panamá, hacia adelante, quitándole derecho a los trabajadores. No vamos a pensar que vamos a echar el país hacia adelante, quitándole derecho también a los empleadores. Pero tiene que haber ese punto intermedio. Y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que fortalecer la posición. Bien, agradecemos entonces la participación La importancia del diálogo social nosotros la conocemos más que nadie, los que estamos directamente relacionados a mesas de salario mínimo, mesas de acuerdo tripartito, etcétera, los que participan de negociaciones colectivas y demás. No hay quien conozca más que nosotros la importancia del diálogo social. Podemos decir que las mujeres están tomando dentro de las organizaciones, tanto empresariales como de trabajadores, están tomando roles cada vez más importantes. ¿Y saben qué? Yo le doy gracias a todas las organizaciones de que no le regalen el espacio a nadie, sea hombre o mujer. ¿Saben por qué? Porque no es cuestión de llenar cuotas. Una organización no se hace fuerte, sólida y representativa llenando cuotas de a dedo. Esto es para gente que está dispuesta a sacrificar tiempo, recurso, inclusive vida familiar, para tener una mejor sociedad a fin de todo. De eso se trata el diálogo social. Entonces, por eso yo les digo que me parece excelente que las organizaciones sociales cada día tengan más mujeres en niveles elevados de sus organizaciones. No es cuestión de llenar cuotas, es cuestión de reconocer capacidades. Gracias, Sofía. Me queda un poquito, con lo último que ha dicho la compañera, me queda un poquito ahí yo. Ahora iré contestando y se me ha desviado un poco la idea. Pero, porque me ha llegado. En Andalucía ya somos prácticamente la mitad de la afiliación mujeres, ¿vale? Ha sido todo un reto. Ni que decir tiene que las mujeres hemos llegado al mundo laboral organizado, que no al trabajo, porque trabajar hemos trabajado siempre. Lo que no hemos trabajado de forma remunerada ni reconocida, pero siempre hemos trabajado. Hemos llegado recientemente. ¿Y por qué hemos llegado recientemente? Hay que reconocerse esa presencia y es importante ponerla de manifiesto. Y porque llegamos en una gran desventaja, por eso hay que tener cuotas. Y las cuotas son necesarias. Cuando se parte de situaciones de desigualdad y de desequilibrio, las cuotas vienen a compensar esa desigualdad, o al menos es lo que deben hacer. ¿Vale? Por eso sí, compañera, somos partidarias y partidarios en comisiones de las cuotas. Quizá lo que le tengamos que dar una vuelta de tuerca es a pensar por qué tenemos que hacer una acción sindical, política sindical, o como la queramos llamar, centrada en el modelo masculino. El trabajo y las responsabilidades son una cosa y los hijos y la familia son otra. ¿Por qué? A lo mejor lo que hay que darle la vuelta al sistema que hemos montado de cómo nos organizamos y cómo nos coordinamos. Quizá sea esa la clave, tanto para hombres como para mujeres. Hay compañeros que están en los espacios con errores en el proceso, con aciertos en el proceso, pero están. El tema es que nosotras también queremos estar con errores en el proceso, con aciertos en el proceso y estar. Además, con el tema de la capacitación, hay un tema muy delicado, una línea muy cerradita ahí. Porque se dice últimamente, es que las compañeras o las mujeres en el ámbito formal son las que más se gradúan y las que más tienen títulos y las que más se profesionalizan y todo lo demás. Sí.
pero también hay una formación que nos permite a nosotras y nosotros estar en algunos espacios que no son precisamente los académicos. Y esos son los espacios en los que nosotras no precisamente estamos. Exigimos ese espacio de paridad. ¿Y por qué lo exigimos? Porque representamos a las que están allá. Nosotros no podemos simple y sencillamente quedarnos esperando que un compañero muy concientizado, con una visión muy feminista y todo lo demás, sea quien nos represente, porque a las finales, y esto lo sabemos todos los que nos sentamos en una mesa de negociación, desde convenio colectivo en adelante, siempre cuando se negocia uno tiende a ceder. Y cuando se cede lo que no se siente directamente. Generalmente es así. Si la necesidad no es sentida, es más fácil ceder en eso. Pero cuando las necesidades son reales y sentidas, ahí cuestionamos un poco ceder esos aspectos. Cuando me preguntan al final, ¿cómo superar la inequidad de género y territorial? Definitivamente nosotros tenemos no solamente que preocuparnos por esta situación, tenemos que generar acciones para que el tema del diálogo social, con todas sus particularidades que necesita de representatividad, de confianza, de legalidad, etcétera, sea realmente eficaz. Necesita la incorporación o participación de hombres y mujeres. No solo para hablar como temas, la incorporación de los temas de mujeres, sino que dentro de la participación de quienes sean los interlocutores, también sean las mujeres. Es una necesidad sentida. Y es una necesidad que si no lo vemos hoy, simple y sencillamente va a llegar un momento en que se va a descalificar parte de lo que hacen en X o Y diálogos, incluyendo nuestras negociaciones colectivas. Nadie puede ya ignorar que el 50% de la población no es un grupo específico, es la mitad de la población, punto. Y si hay una mitad de hombres, hay una mitad de mujeres. Y ya no se puede cuestionar las capacidades adquiridas con mucho esfuerzo por parte de muchas mujeres. Y el movimiento sindical demuestra en esta jornada de hoy su capacidad para entender precisamente ese aumento creciente de la influencia e importancia con el número de mujeres presentes en estos eventos. Yo he detectado un pequeño escollo que les quiero poner para la reflexión y para alimentar las futuras negociaciones en diálogo social. El movimiento sindical panameño está muy dividido y la interlocución entre empresarios y trabajadores y gobierno necesita una mayor claridad para asegurar la representatividad en el diálogo social. Es importante, porque si por ahora la organización que nos acoge, Convergencia Sindical, está haciendo grandes esfuerzos en su centro de formación para capacitar en diálogo social, yo sé que muchas otras organizaciones todavía no están tan avanzadas. El diálogo social debe de ser entendido como un reequilibrio de fuerzas, y para que ese reequilibrio de fuerzas tenga lugar, a veces hay que pasar por el conflicto, duro y a veces violento. Pero en la medida en que este país, que dispone de medios y de capitales, sea capaz, a través del diálogo social, de redistribuir esa riqueza. Aquí, esas torres que tenemos aquí al lado,
todavía tienen que redistribuir algo. Y de verdad, con tan poca población, a diferencia de Andalucía, con tan poca población, si se reparte un poquito mejor, creo que van a vivir todos bastante bien. Y van a hacer suyo el concepto que han defendido a lo largo de todas las intervenciones. Todos queremos un mejor país. Y todos queremos a Panamá. Pero todas también. Creo que todos coincidiremos en que no hay nada bello, útil, necesario, que tenga valor, que no tenga su origen en el trabajo. Todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre valora, todo lo que hemos heredado ha sido fruto del trabajo. Y nuestro trabajo será también los que dejen herencia a las generaciones que vienen. Un gran problema que quizás debería de ocupar un debate monográfico desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista del mundo del trabajo y de la economía es el deterioro de nuestro planeta. Ya no solamente los grandes problemas económicos, de migración, de pobreza, sino la gran catástrofe que nos estamos preparando nosotros mismos mediante la destrucción del medio ambiente y la depauperación del propio planeta, el desgaste innecesario de energía, la contaminación, etcétera, etcétera. Todo eso tendrá un futuro, todo eso tendrá una repercusión, todo eso tendrá que ver el mundo del trabajo con la solución de ese gravísimo problema. Las mujeres estáis llamadas a ser protagonistas de vuestra propia liberación y nosotros os ayudaremos y entre todos tendremos que conseguir, no es un problema de cuotas, sino de lucha colectiva, los mayores niveles de igualdad y de equiparación social y de protagonismo a todos los niveles, Por lo tanto, deciros que también formáis parte no solamente de un gran colectivo que ha luchado, sino que formáis parte de poderosas organizaciones. No os sintáis solo nunca y si alguna vez tenéis alguna duda, recurrir a vuestros compañeros, a vuestras compañeras, a vuestros dirigentes naturales de vuestras organizaciones democráticas que elijáis y si no podéis, pues dar un grito de insatisfacción en el centro de trabajo, pedir ayuda, que lo que mejor sabemos hacer los trabajadores unos con otros es ayudarnos. Así que compañeros y compañeras, un abrazo, seguir debatiendo, convenceros de que estamos en el camino correcto y adelante. Pero a la izquierda. Muchas gracias, compañero Francisco Alfonsín. El día de hoy, reitero, es para que podamos sacar el mayor provecho de la experiencia de los compañeros y compañeras de Andalucía sobre el tema del diálogo social, sobre estrategias sindicales y también sobre cómo podemos seguir colaborando en un contexto en que el desarrollo, la visión de desarrollo, incluso la cooperación al desarrollo es uno de los objetivos planteados por el sector empresarial. Yo decía ayer que hay una ley que fue muy importante en España y especialmente para las mujeres, que fue la ley de dependencia. Es una ley en la que participamos todos y todas, ¿vale? También los sindicatos. La ley de dependencia es una ley por la cual se atiende a las personas dependientes, es decir, menores y mayores que están en situación de discapacidad o disfuncionalidad, ¿vale? Y necesitan de una atención para realizar las actividades de su vida cotidiana. Bien, eso aquí supongo que lo hacen las mujeres, ¿no? Las madres, las abuelas, las que se encargan de, cuando el abuelo está enfermo, las que lo atienden, ¿verdad? Y por eso no se obtiene remuneración, ninguna. Y muchas mujeres abandonan el trabajo, ¿vale? Para atender a los hijos enfermos, a los abuelos, a los padres que están enfermos, ¿vale? O a la pareja. Bien, pues eso se generó una ley en la que nosotros estuvimos impulsando y empujando en gran medida, por la cual pues las mujeres no tenían que abandonar sus puestos de trabajo porque desde la administración, ¿vale?, pública se le pone una persona para atenderlos. Eso permite que las mujeres no abandonen su puesto, pero a la vez supuso un nicho de trabajo porque la mayoría de las mujeres que trabajan en la ayuda a domicilio, la mayoría de las personas son mujeres y generó mucho empleo para las mujeres en ese ámbito. Y además trajo una conciencia nueva,
que hablábamos antes de ese cambio cultural, la de que atender a las personas enfermas o con discapacidad es también un empleo y que aunque nunca sea remunerado, es de justicia que se remunere y que se cotice por él y tú tengas derecho, cuando seas mayor, a tu pensión, cuando te quedes desempleada, a tu desempleo y a todas tus condiciones. Entonces, son a veces leyes que no están directamente relacionadas con el empleo, pero que bien vistas, estudiadas, analizadas, nos permite generar empleo y empleo de calidad y aportar cambios sociales y reconocimiento, en este caso, de una actividad laboral que ha realizado la mujer toda la vida, desde que el mundo es mundo, ¿vale? Que es la atención a las personas, pero reconocerla como un trabajo. En una empresa como la mía, una gran empresa del sector financiero, Caixa, somos 35.000 trabajadoras y trabajadores. La mesa de negociación está compuesta como sindicato mayoritario Comisiones Obreras. Segundo sindicato, un sindicato amarillo, montado, organizado a instancias de la dirección de la empresa. Y que siempre hará todo lo posible por soslayar nuestra participación en pos de darle cabida a los intereses de la empresa. Tercer sindicato, Unión General de Trabajadores, que va por barrio, sigue siendo el sindicato primo, ¿no? Como lo llamamos nosotros. No es tanto como el hermano, ya es un primo, ¿no? Vale. Pero ahora después nos encontramos, vamos a complicarlo, los compañeros de la CGT, en el caso español, es un sindicato de inspiración anarcosindicalista, que efectivamente nunca están por la predisposición de negociar nada. Para darle un poquito más de cancha al tema, tenemos sindicatos nacionalistas en España. Y por tanto tenemos la presencia de LAB y de ELA, que son dos sindicatos nacionalistas del País Vasco, y de la CIGA, que son sindicatos nacionalistas de Galicia, que niegan cualquier negociación colectiva del ámbito estatal porque ellos quieren negociar para su terruño. Por tanto, el mapa de negociación colectiva que nos encontramos en muchísimas mesas de negociación es realmente complejo de gestionar. La experiencia de diálogo social se remonta principalmente, la más reciente, posterior a la invasión de 1989. El primer ejercicio de diálogo reconocido en la historia de diálogos sociales empieza con los diálogos que se realizaron entre los partidos políticos en el año 92-93, después de la invasión, que terminaron en el llamado Pacto de Santa María. El segundo diálogo que se dio en Panamá fue precisamente los llamados diálogos de Bambito, que se realizaron 3, Bambito 1, Bambito 2, Bambito 3, y que también estaban orientados primero a, en el tema del discurso, fortalecer la democracia, y posteriormente entraron a tratar el tema de la transición hacia el proceso de recuperación del Canal de Panamá. Ya estábamos en esta fase del final de la presencia norteamericana. Estos diálogos se dieron entre 1994 y 1998. Nos está afectando el tema de las jubilaciones y en general nos afecta la mayor parte de los salarios de todos los trabajadores. Porque, y aunque en las mesas, en las negociaciones colectivas con las empresas siempre se tiene presente eso, y en el tema del salario mínimo se habla de del tema del costo de la vida y la inflación, en Panamá están manipulados porque la famosa canasta básica esa no incluye a la mayor parte de los productos que consumen los panameños, pero además que son los que al final de cuentas suben de precio todos los días. Ahora mismo nos dice las estadísticas que estamos en 6% de desempleo abierto, pero como ustedes saben, la definición de desempleo la cambió OIT hace unos años atrás. Desempleado era todo el que buscaba trabajo en los últimos 6 meses, ahora es en las últimas 6 semanas. Si aplicáramos la vieja definición de desempleo, estaríamos en 18%, que es la verdad, es el nivel de desempleo que tenemos hoy en día. Y eso lo demuestran cada feria que hacen por ahí para darle trabajo a la gente. Sale gente hasta debajo de las piedras a buscar empleo. Nosotros tendremos que preguntarnos si realmente nuestras organizaciones sindicales están siendo representativas
de las peticiones, de las quejas, de las molestias y de las aspiraciones de nuestros compañeras y compañeros en la base, en las empresas. Si estamos haciendo los procesos de consultas previos para la negociación colectiva, si estamos rindiendo informe a la base de lo que estamos negociando, si estamos preparando a los cuadros sindicales para que puedan responder ante cualquier pregunta que un trabajador le haga sobre las propuestas que tienen nuestros negociadores en las mesas de negociación. Es muy difícil para nosotros desde Convergencia Sindical ir a cada sindicato base. Nosotros no podemos entrar a los muelles a revisar si los trabajadores nos están respaldando a nosotros. No podemos entrar allá al área de operación en mina, ni podemos entrar a las fincas bananeras, ni podemos entrar al comercio de Novi. Nosotros necesitamos que los delegados sindicales, que los representantes sindicales de cada sindicato estén haciendo debidamente su trabajo para que esa fuerza venga gestándose desde la base y vaya subiendo. Mi vida ha estado siempre ligada al sindicalismo y a la convicción y a la formación ideológica de la izquierda. Y sé que la formación, la capacitación de los dirigentes y de las dirigentes es clave para seguir teniendo futuro, porque yo que empecé a trabajar a una edad tan temprana, de 14 años, porque era la edad legal mínima, que he luchado contra una dictadura, que he soportado la represión de Franco, que me han detenido, que me han amnistiado laboralmente, que he formado parte de una gran empresa como es la empresa pública. He sido presidente del comité de empresa de Renfe durante 12 años y con la larga trayectoria sindical en la dirección de Comisiones Obreras de Andalucía, me convenzo de que la mejor opción que tomé en mi vida es comprometerme con la clase obrera y formar parte de un sindicato. Y de eso es lo que quiero, que este instrumento, este proyecto, os haya servido para que condicione toda vuestra vida y estéis comprometidos, a distinto nivel, con distinto grado, pero con la misma convicción.